también pensamos que hay unas dimensiones que importan por todo el mundo. Entonces, es una base que puede ser adaptado por distintos contextos. Entonces, hoy vamos a escuchar 3 presentaciones de 3 experiencias un poco distintas, 2 de adaptaciones geográficas, regionales, y uno que adapte el marco para un grupo de población específico, y específicamente vulnerable también. Entonces, voy a empezar en dar la bienvenida a nuestro primer ponente, Oscar Gasco Brito. Entonces, Oscar es el coordinador general de operaciones regionales de DNI, y en este papel promueve el uso de los indicadores a nivel regional. Y hoy va a presentar sobre la experiencia de Morelos, del estado de Morelos en México, y cómo han utilizado el marco para adaptarlo para este contexto específico en México. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Kate. Me voy a permitir levantarme. No sé si puedan ver la presentación. Ya lo comentaba Kate en la introducción, que le agradezco. Parte de mi chamba es, por una parte, recolectar la información del instituto, no voy a hablar de ella en este momento, y la otra parte es justamente promover el uso de la información en las entidades federativas para su uso y para pues evidentemente para su uso en la política pública. Me voy a saltar unas láminas, me voy directamente al caso de Morelos y lo que generó el caso de Morelos también, principalmente. Estos temas ya los hemos visto durante la mañana, 2008 con la comisión Fitousstiglitz, todo lo que derivó de la misma. En 2011 la OECD lanza las iniciativas Cómo va la vida y el índice para una vida mejor, y en 2014-2015 nosotros empezamos a trabajar con la OECD en la adopción de esta iniciativa y particularmente junto con el estado de Morelos, pero para posteriormente hacer una réplica del estado de Morelos para todas las entidades federativas. Y esto poco a poco lo voy a ir anotando en la última parte. Las conclusiones ya también las vimos en la mañana. El bienestar es pluridimensional. Los indicadores que se venían utilizando pues, explican parte del desarrollo en un país o en una entidad federativa, sin embargo no explican todo, ¿no? Esta es la iniciativa de la OECD, y bueno, nos vamos sumando varios países a esta iniciativa. No estoy entrando en detalle, porque creo que ya lo vimos en la mañana y creo que todos nosotros sabemos bastante del tema ya. ¿Cómo va la vida? Es lo que define la OECD, es el informe que reúne por primera vez a todas las dimensiones del bienestar, como vivienda, ingresos, el empleo, la comunidad, la educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, etc. Y también da la herramienta que a nosotros nos sirve de inspiración para también desarrollar una herramienta bajo este marco para incorporar al resto de las entidades federativas con esta misma metodología y con este mismo enfoque, ¿no? La herramienta ustedes ya la conocen también, está en la página de la OECD y es la que propone a los ciudadanos en diferentes países incluso de autoevaluarse en estos temas, en estas 11 dimensiones, ¿no? Ahora bien, también tenemos que en América Latina se llevó la medición de bienestar y promoción del progreso de las sociedades. Hay como que teníamos ya varios llamados, como dice la misa, ¿no? Por parte de la OECD, por parte de América Latina, de la CEPAL, etc. Y también estamos viendo que tenemos que empezar a medir los indicadores de una forma también más pluridimensional. Voy a entrar al primer caso, el caso de Morelos. Si bien no lo voy a estacionar aquí, pero sí es importante conocerlo. Lo comentaba en una de las primeras láminas. En 2014 empezamos a trabajar con la OECD y empezamos a ver en diferentes entidades federativas cuál era aquella que en principio venía iniciando una administración. O sea, agarrar una administración al cuarto, quinto año no era atractivo para nosotros, porque pues ya en el último año ya se van en las administraciones locales o estatales en México durante 6 años, ya se están empezando a homogeneizar los tiempos de las elecciones para que sean todos en el mismo periodo. Pero bueno, el punto es que nos sumamos a la iniciativa de la OECD, como ya veníamos comentando, pero también necesitamos no tan solo el socio de la OECD, necesitamos un socio en una entidad federativa.
Nosotros como INEGI producimos información, pero no tomamos decisiones de política pública. Entonces necesitábamos nuestro otro socio para que, ¿no?, nosotros damos la gallina, pero para que ellos hagan el caldo de gallina, ¿no? Y bueno, finalmente el Estado de Morelos era para nosotros bien importante que fuera una entidad federativa que fuera iniciando una gestión por su plan estatal de desarrollo. Es decir, era relevante para nosotros que estos indicadores formaran parte también del programa del Estado que iba a llevar en los próximos 6 años e incorporara indicadores de bienestar en su programa estatal de desarrollo. Ahorita lo voy a tocar más adelante. Bueno, hablando con aquel entonces el exgobernador Graco Ramírez, platicábamos y con su equipo, recuerdo Paola Gassen, que seguramente, bueno, alguna gente de la OCDE han de recordar porque estuvo trabajando muy fuerte también. Ella era la secretaria de planeación y, bueno, era nuestra socio para empezar a, no tan solo a convocar a algunos actores que ahorita lo voy a comentar, sino también a convencer al principal, al gobernador, a los secretarios, de empezar a identificar métricas de bienestar adecuadas al contexto, el contexto de la entidad federativa, para que contribuyeran a mejorar el diseño, lo que hacen las entidades federativas, ¿no? El diseño, seguimiento y evaluación de la política pública. Generaron muchos indicadores, recuerdo que eran 72 indicadores en total. No todos eran de bienestar, pero ya 16 eran de bienestar. Entonces, de 16 a 72 estamos hablando de una cantidad de indicadores interesantes. ¿Cómo fue que llevamos a cabo este procedimiento? Bueno, primero fue identificar una entidad federativa de las 32 que fuera iniciando una gestión y que estuviese interesado en incorporar indicadores de bienestar bajo la metodología de la OECD a su plan estatal de desarrollo para darle seguimiento, para que formara parte de una agenda de la entidad federativa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, primero, y esto parte de nuestra entidad federativa, y ahorita más o menos les voy a decir dónde entramos nosotros y dónde fue entrando la OECD. Lo primero que hicimos con Morelos fue diseñar un cuestionario. Un cuestionario, bueno, lo diseñó junto con la OECD, participamos nosotros, pero principalmente fue Morelos y la OECD, donde ya les íbamos preguntando cuáles eran los puntos de interés para antes de ir a una reunión y que no fuera una reunión de esas donde todo el mundo discute y no nos ponemos de acuerdo, sino que ya sobre un cuestionario ya llevábamos ciertas conclusiones para poder sacar algunos indicadores en particular. Nos reunimos en Morelos 2 días, estuvimos encerrados, estábamos recordando a Mónica Bresi y a Paolo, estuvimos ellos dos, estuvimos nosotros, estuvo el gobierno del Estado. Particularmente fue bien importante que el evento lo encabezara el gobernador. Al final del día la cabeza derrama y al final del día, si muestran el interés del gobernador, pues todos los principales secretarios en la entidad federativa estaban involucrados en sacar parte de del trabajo al final del día. Fueron convocados, después convocamos a agentes tanto del sector en la entidad federativa como pues nosotros, y la OECD lo platicaba, el Coneval, fue bien importante. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en México, mide la pobreza, entonces era bien importante para nosotros que estuviera el Coneval. Y bueno, estuvo el sector educativo, el sector ambiental, el sector social del Estado, estudió cámaras empresariales, que también fue bien relevante este tema, y pues la Secretaría de Seguridad y Justicia, los 4 principales municipios en Morelos, y el IDEFON es el Instituto de Evaluación para el Fomento para el Desarrollo Municipal en el Estado de Morelos. Es decir, nos sentamos 2 días ya con un cuestionario elaborado, ya con conclusiones de un cuestionario que se tomaron como un mes más o menos para contestar preguntas muy enfocadas que desarrolló Morelos y la OECD. Y empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar sobre definir una serie de indicadores. Hicimos una preselección de indicadores, varios de bienestar, otros no tantos de bienestar, que quedaron como parte del programa estatal de desarrollo, pero ya no entraban dentro de la metodología de la OECD por la comparabilidad, por la forma como estaban desarrollando o incorporando estos, ¿no? Se hicieron, al final del día, todos los indicadores, se seleccionaron 16, ahorita voy a surfear un poquito por ellos. Los 16 indicadores que forman parte también de las 8 dimensiones, lo miran más adelante, para que pudieran dar seguimiento y pudieran incorporarse al programa estatal de desarrollo, ¿no? Algo bien importante que hemos aprendido nosotros en este tema es, no solo el trabajo no termina con la definición del indicador.
no termina con su incorporación en el Plan Estatal de Desarrollo. Tiene que haber un proceso de comunicación. Y lo platicaba hace rato, Martín, en la mañana, ¿no? De repente no somos los expertos en el tema de comunicación, no tenemos que hacerlo, por lo menos en el INEGI, comunicar el tema de los resultados y demás, pero sí tenemos que tenerlo en la agenda, sí tenemos que hacerle saber a la entidad federativa, al gobierno local, que tiene que comunicar los progresos y los resultados. También lo comentaba el director nacional de planeación de aquí de Colombia, y es parte de la chamba que tienen que hacer los gobiernos que ejercen el gobierno, pues ahora sí que el ejercicio de la gobernanza tanto en el país como en las entidades federativas. Y bueno, no termina ahí con la comunicación, tenemos que dar un seguimiento y una evaluación. Algo que aprendimos del tema, también de la experiencia de Morelos, y que lo retomamos para seguir en los proyectos, es que la administración ya acabó. Hay una nueva administración, hay un nuevo gobernador, un exfutbolista, por cierto, Cuauhtémoc Blanco, y hay que volverlo a convencer, hay que volver a hacer este trabajo, pero es mucho más fácil hacerlo cuando ya retomamos el trabajo y el INEGI, como trae siempre he comentado que a nivel estatal y también a nivel nacional somos como la memoria estadística y geográfica, porque hay mucha continuidad tanto en las personas que trabajan en el instituto, en las entidades federativas, como a nivel nacional. Entonces, es todo un proceso que se siguió con el Estado de Morelos, que no solamente venía con un cuestionario, es una asociación con la entidad federativa, con la OSD, involucrar a los sectores, convencerlos, seleccionar una serie de indicadores, comunicarlos con la sociedad. Recuerdo que fue una comunicación en rueda de prensa, me comunicaba que, y tú estuviste en aquel entonces, sí, estuve súper involucrado en estos procesos, ¿no? Se seleccionaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bueno, temas, 9 dimensiones asociadas al tema de la OSD, de los 6 indicadores de Wellbeing, que es el 22.2% de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo. Esto es bien relevante. En total fueron 72, 16 entre 72, seguro da ese número. No eran 3, no eran 4%, o sea, había un peso específico para Morelos en cuanto a la importancia que le estaban dando a medir el bienestar de los ciudadanos en la entidad. Se sacó el documento, el uso de indicadores de bienestar para el diseño de política pública, se hacía un comparativo, este documento está en línea, se hacía un comparativo de cómo está Morelos con respecto tanto a las demás entidades federativas, pero también con respecto a otras regiones de la OSD, que era un valor bien agregado. Vuelvo al punto, ¿qué aprendimos del tema? Pues esto ya fue, y con el tiempo, pues esto ya es parte de la historia, es parte de la literatura, y hay que aprender que si la nueva administración dice, no, pues yo como que no me interesa mucho, pues este trabajo queda en el archivo. Es parte de lo que aprendimos y desarrollamos posteriormente. Estos son los indicadores. Viviendas se cuentan con servicios básicos, tasa de participación femenina en el mercado laboral, tasa de empleo, temas de victimización, percepción de la seguridad, el índice de transparencia, la esperanza de vida, sobrepeso, calidad del aire, porcentaje de eliminación de residuos tóxicos en temas de medio ambiente, ingreso disponible por hogar, brecha entre ingresos bajos y promedio, accesibilidad a los servicios, los indicadores y educación. La gran mayoría de estos, la fuente es el Instituto, el INEGI, el Instituto de Estadística de México. Y tienen diferentes fuentes, particularmente ahorita que estábamos platicando justamente qué fuentes pudieran ser, tenemos estaba checando rápidamente mi acordeón, la de ocupación de empleo, la de ingreso-gasto, el módulo de condiciones socioeconómicas, y tenemos una encuesta que realizamos en 2014 que nos dio a pie a poder realizar el otro proyecto del que voy a hablar, es el que lo llevamos, pero tiene representatividad nacional, pero en 2014 lo pudimos llevar con representatividad a nivel entidad federativa, que eso es bien relevante. Ahorita nada más la muestra de 2.300 viviendas, que no nos da el dato para tenerlo a nivel estatal. En términos generales, este fue el caso de Morelos, estoy casi seguro, sí. El caso de Morelos, de los 16 indicadores, en las 9 dimensiones, conforme a la metodología que tiene la OSD para definir, integrar y comparar estos indicadores con las diferentes regiones. Algunas conclusiones. Esto se sacó del propio documento que les acabo de mostrar. El nivel de bienestar de la población de Morelos se encuentra por debajo del promedio de los países de la OSD, ¿no?
Morelos se encuentra en el top 10, bueno, en los primeros 10 lugares en empleo de salud, compromiso cívico y por debajo del promedio de la población a nivel nacional, ya entre los 32 entidades federativas que conforman México. Y bueno, los retos más importantes para el Estado era mejorar el nivel de ingreso de la población, así como la calidad del medio ambiente en el aire. Esto generó una política, una agenda. Vuelvo al punto del seguimiento, no nada más era el seguimiento en tenerlo en un tablero de indicadores, vamos bien, vamos mal, sino en una agenda de los principales o de los secretarios que tenían que ver con el tema, el secretario de Educación, el secretario de Medio Ambiente, el secretario de Salud, etc. Es esta parte que yo comentaba que era bien importante que estuviera el gobernador encabezando este esfuerzo, porque pues ya los secretarios pues ya lo van tomando como una agenda pública, ¿no? Los resultados están en no voy a hablar de los resultados del Estado de Morelos, pero están seguramente en su último informe de gobierno. Traen resultados interesantes, no todo salió perfecto, pero traen resultados bien interesantes que nosotros vamos retomando posteriormente. Bien, aprendimos del Estado de Morelos dos cosas. Uno, que hay que trabajar con las entidades federativas. Obviamente ya con la OSD ya venimos trabajando. Aprendimos que las administraciones son finitas, es decir, termina la administración y el documento que yo mostré, pues, se va al archivo, llega el nuevo gobernador, igual lo ve, igual no lo ve, etc. ¿no? Tal vez las prioridades también del Estado cambian, no necesariamente porque no le interesa el tema. Tal vez la seguridad o el medio ambiente empiezan a ser focos coyunturales que desvían el foco, ¿no? Son finitas. Y la otra parte es, teníamos que involucrar a todas las entidades federativas, no nada más aquella que quisiera o que fuera entrándole, o etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a generar, en principio, junto con la OSD, hicimos también, y derivado del caso de Morelos, platicamos con la OSD y dijimos, bueno, ahora, ¿cómo le hacemos con las otras 31 entidades? Y iba a ser toda un desafío hacer todo el procedimiento que hicimos con Morelos, reunir a los principales actores de las entidades federativas, reunirnos 2 días en cada entidad federativa, iba a ser un show, iba a ser casi imposible. Y empezamos a medir el reto de decir, bueno, vamos a generar, avísame con el tiempo para irme apurando. 2 minutos. ¿Me falta? No, 5 minutos. Ok. Entonces me voy apurando. Sí. Decidimos hacer un documento similar al de Morelos, el de midiendo el bienestar de las entidades federativas, pero ya no utilizamos a los principales actores en la entidad federativa. Utilizamos a lo que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene, como forman parte de este sistema, que son los órganos colegiados. Empezamos a utilizar a quienes ya formaban parte de los órganos colegiados, en este caso al Consejo Consultivo Nacional. Nos acompañan 2 miembros de la ex-junta de gobierno y conocen muy bien el Consejo Consultivo Nacional en México. Y empezamos a involucrar a los 5 representantes de las entidades federativas que participan en este Consejo Consultivo Nacional. Es decir, ya no convocamos a todos, pero convocamos a los 5 representantes de las entidades federativas. Y también pensamos, como yo platicaba en una de las láminas, emular de alguna forma un sitio que le diera continuidad en el tiempo a los indicadores y que tuviera la comparabilidad entre las 32 entidades federativas. Este es el documento al que yo les hacía referencia, es similar al que se publicó de Morelos, trae un análisis bastante detallado que trabajamos con la OSD de las 32 entidades federativas, y aquí se definieron no 16, se definieron 35 indicadores de bienestar para las 32 entidades federativas. Esto sale en este documento. Estas son las, y no tan solo para 36 indicadores, no tan solo para 9 dimensiones como en el caso de Morelos. Contábamos con una encuesta en aquel entonces de bienestar autorreportado con entidad federativa que nos empezaron a dar algunas, nos dio la oportunidad de agregar algunas dimensiones como el tema del compromiso cívico, el balance vida-trabajo y satisfacción con la vida. Nos dio la oportunidad de incrementar las dimensiones de 9 a 12. Estos son los indicadores. Por tiempo no voy a entrarle, pero está la presentación y también está, todo esto por cierto está en nuestra página de internet, Vivienda Educación, cuáles son los indicadores por cada una de las dimensiones que establece la orden la OSD en su metodología, los mismos dimensiones con sus respectivos indicadores. Pero aquí viene el colorín colorado.
Final del día el documento tenía el mismo problema de Morelos, era un documento finito, era un momento en el tiempo, y lo que nosotros necesitábamos era emular de alguna forma el sitio de la OSD con su metodología, con 5 características que tuviera los indicadores. Uno, la accesibilidad, ¿no? Ahorita pueden entrar a su página, a la página del INEGI, y hay un sitio de indicadores. Dentro de ese sitio de indicadores hay indicadores de bienestar, ahí vienen. Otro, comparabilidad entre los estados, ¿no? Teníamos que compararlo entre los estados. 3, tenía que ser una comparabilidad en el tiempo. Aquí tenemos un reto todavía, porque tenemos indicadores que no están tan actualizados. Pero teníamos que compararlos en el tiempo, teníamos que superar el tema de las administraciones. Transparencia y rigor metodológico, eso pues, es obvio, ¿no? Lo trabajamos con la OSD, y el instituto trabaja con absoluta transparencia y rigor metodológico y una actualización regular, ¿no? Este es el sitio donde se encuentra, uno entra al sitio de datos, indicadores de bienestar por entidad federativa, encuentra ya los logotipos que ya son conocidos por la OSD, con las dimensiones y con los 36 indicadores que estamos actualizando. Ahora, ¿cada cuándo actualizamos estos? Los actualizamos cada año. Perdón. Esto, vuelvo al punto de los 5 temas. Aquí tiene que ver con la accesibilidad. Eso tiene que ver con la comparabilidad. Ya un minuto, ya me faltan 3 láminas nada más. En la parte de comparabilidad podemos entrar ya a comparar las diferentes dimensiones y podemos entrarle también al tema. ¿Cómo está? Para dar 2 ejemplos, nada particular. 2 ejemplos que uno puede empezar a comparar cómo están las dimensiones entre las entidades federativas, ¿no? El tema de comparabilidad a través del tiempo, no nada más agarramos ya un año ni una administración, agarramos todo acá, empezamos a trabajar sobre una serie de tiempo para que pudiera tener esa comparabilidad entre entidades a través del tiempo, ¿no? Cada uno de los indicadores tiene el metadato, o sea, no nada más es agarramos el indicador y lo pegamos, trae perfectamente el metadato, cómo lo calculamos, para ya si de repente tenemos alguna modificación, bueno, tenemos que reportarla, que comunicarla a los usuarios para que sepan que hubo quizá por ahí un cambio metodológico en el cálculo de este indicador. La actualización regular de los 36 indicadores, aquí tenemos el reto. 19 indicadores no tenemos ninguna bronca, los tenemos anualizados, damos el update de manera anual. 6 son indicadores de anuales por la propia encuesta, la de victimización, por ejemplo, es una encuesta que se lleva cada 2 años, entonces pues, de manera, cada 2 años lo vamos actualizando. Y anual tenemos un indicador y no establecida 4 indicadores, que son aquellos indicadores que tienen que ver con la encuesta de bienestar autorreportado que llevamos en 2014, que bueno, ya lo platiqué con el presidente del instituto y me dijo, ya lo vimos, que ya lo vamos a volver a hacer. Hoy día esa encuesta la tenemos, pero a nivel nacional. No la tenemos a nivel estatal. Nuestro reto como promotor de indicadores en las entidades es, oye doctor, pues también dame el dato a nivel estatal para poder ir actualizando estos indicadores, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, la primera es que estos trabajos, si bien en un principio los trabajamos con los órganos colegiados que tenemos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica a nivel nacional, también tenemos órganos colegiados a nivel estatal. ¿Cuál es el objetivo? Trabajar con estos comités estatales, la incorporación de estos 36 indicadores dentro de sus programas estatales de desarrollo, tal como lo hicimos en Morelos. Un enfoque al usuario, me parece que los indicadores van cambiando, hay indicadores que podrán, o información de encuestas que podrían irse incorporando. Obviamente hay que respetar también la metodología de la OSD para que siempre exista esta comparabilidad. Sin embargo, tenemos incluso otros sitios de indicadores por entidad federativa que de repente metemos otros indicadores que no entran dentro de la metodología, pero que para México son pertinentes. Ejemplo, cifra negra, ¿no? Actualización, bueno, ya estamos viendo la forma de agarrar una lana para poder levantar esta encuesta del diario, que es donde no tenemos estos 4 indicadores que nos hacen falta para poder actualizar prácticamente año con año estos 36 indicadores por entidad federativa. Y bueno, las fuentes de información, cada vez he sabido que los institutos de estadística tenemos pues cada vez menos lana para poder levantar nuestros operativos. Creo que el tema de encuestas y censos, y lo mencionabas también tú, hay que empezar a ver Big Data, hay que empezar a ver la mejora de los registros administrativos en las entidades federativas y a nivel municipal. De mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. En el día de hoy vengo a exponerles una pequeña iniciativa
que es simple pero que puede ser poderosa como herramienta para política pública, y es el índice de bienestar del Pacífico, que es un acercamiento al índice de una vida mejor de la OCDE. Pero antes de entrar en el índice de bienestar del Pacífico, sí quisiera que haya un mensaje claro a lo largo de esta exposición, y es que las métricas no son solamente una tarea del sector público. El sector privado tiene que tomar la batuta también en las métricas. De hecho, con la Agenda 2030, con los ODS, el sector privado tiene que empezar a hacer mediciones. Y pues precisamente aquí les vengo a exponer un pequeño caso de ello, y cómo ProPacífico ha involucrado o integra las métricas en sus procesos. Entonces, para quienes no conocen ProPacífico tiene sede en Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, independiente y apolítica, que ha trabajado por el bienestar y por el desarrollo integral del Pacífico desde 1969. ProPacífico antes se llamaba FDI Pacífico, y hace un año pues cambió de nombre y de imagen. Y lo que hacemos nosotros es trabajar como un puente entre el sector público y el sector privado para que podamos gestar esas iniciativas y proyectos de alto impacto que respondan a las necesidades de la región, de la ciudad y del departamento del Valle del Cauca. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente tenemos 3 verbos rectores. El primero es que identificamos las problemáticas, las necesidades y las potencialidades de la región. Segundo, articulamos a la sociedad, al sector público, al sector privado, los interesados en lograr un cambio. Y tercero, gestionamos los recursos financieros, el capital humano, lo que es necesario para que podamos gestionar esos proyectos. Y desde nuestra visión de desarrollo trabajamos en 4 ejes estratégicos. El primero es educación, salud y bienestar. El segundo es agua, sostenibilidad ambiental. El tercero, infraestructura y competitividad. Y el cuarto eje, que es un eje transversal o un eje sombrilla, es el eje de planeación territorial, con el que buscamos integrar todas estas iniciativas en los demás ejes estratégicos, formando una visión conjunta y compartida del desarrollo, formulando esos planes ambiciosos de largo plazo. Si bien nosotros trabajamos para la región Pacífico, hemos empezado a trabajar principalmente, o nos hemos enfocado en el área del Valle del Cauca y norte del Cauca. Aquí podemos ver, pues, digamos, como un mapa de calor de nuestros proyectos, y aquí podemos ver cómo desde ProPacífico hemos integrado las métricas en todos nuestros procesos. Entonces, desde nuestro direccionamiento estratégico nos hemos preguntado qué es lo que nos importa a nosotros, y el mismo nombre de la fundación nos ha dicho la respuesta: nos importa el desarrollo de la región Pacífico. Y es así como dentro de cada uno de nuestros ejes estratégicos nos preguntamos esos CARES: qué nos importa en educación, qué nos importa en agua, qué nos importa en infraestructura. Entonces, teniendo en cuenta que nos importa, diseñamos una serie de baterías de indicadores que priorizamos para poder medir cómo podemos mover nosotros la aguja en la región. Entonces, por ejemplo, en educación a nosotros nos interesa mucho el tema es de calidad. Si bien la región tiene grandes retos en cobertura, la calidad de educación, y principalmente medido como las pruebas Saber 11, presenta aún grandes retos. Entonces, diseñamos una batería de indicadores para cada uno de los ejes estratégicos, y lo que esperamos este año es que podamos tener una línea base con la que podamos empezar a plantearnos metas a 2023, y que podamos mirar cómo estamos moviendo cada uno de esos indicadores anualmente, en aras de poder cumplir esas metas a 2023. Pero no nos quedamos solamente con hacer indicadores para nuestros ejes estratégicos. También lo que nos interesa es ver cómo nuestros proyectos van aportando al cumplimiento de esas metas. Entonces, cada proyecto que trabajamos desde ProPacífico
también le ponemos una meta, unos indicadores propuestos, y en la medida de ser posible y en la medida en que se va desarrollando el proyecto o se va terminando, se le hace la respectiva evaluación de resultados o de impacto. Pero aún más importante es que tratamos de que para cada proyecto involucremos a un actor académico, un actor que se pueda encargar de ayudarnos en construir métricas para medir esa evolución del proyecto y también pues de lo que queremos mover en la aguja en el Pacífico. Puntualmente, para dar unos ejemplos, en el proyecto que tenemos de educación, que se llama Fortalecimiento de la Gestión Educativa en el Valle del Cauca, inicialmente nosotros hicimos un diagnóstico hace año y medio, y pues de ahí sale la idea que hay retos en cobertura, pero los retos son más grandes en temas de calidad, y es así como en conjunto con empresarios por la educación, con el sector público, con universidades, con el sector académico de Cali, se plantea una hoja de ruta y se llega a la conclusión de que debemos implementar el programa Todos Aprender en el Valle del Cauca. Y en la medida que pues queremos ver o evaluar cómo estamos aplicando ese programa, estamos vinculando a la Universidad ICESI para que nos colabore en el tema de las métricas, creando un observatorio regional de educación. Otro caso muy importante es el Valle por y para Todos. Valle por y para Todos es una iniciativa que nace desde los empresarios del Valle del Cauca y buscan ver cómo ellos están impactando a la sociedad con sus operaciones. Pero también dentro de este programa de Valle por y para Todos, los empresarios han empezado a ser conscientes que quieren empezar a medir ciertas cosas. Por ejemplo, quieren empezar a medir los ODS. Entonces esta es una iniciativa que apenas está como gestando, se está formando, pero los empresarios del Valle del Cauca están interesados en empezar a medir los ODS para el Valle del Cauca, parte del norte del Cauca, y en la medida de lo posible pues que se haga a nivel municipal. Otro caso es el programa Plan Especial para el Desarrollo Integral de Buenaventura, o PEDI, y este es un plan ambicioso, un plan de planes que busca integrar precisamente todos los planes que se han hecho en el pasado en Buenaventura. Buenaventura es un municipio que presenta unas condiciones muy particulares y ¿cómo empezamos nosotros a tratar el tema del PEDI? Nosotros inicialmente realizamos una encuesta que fue representativa por comuna y es una encuesta de empleo y calidad de vida. Con esta encuesta lo que buscamos es que no solamente nosotros podamos emplearlo para el diseño de las políticas públicas, sino que también en general la ciudadanía pueda bajar los datos, porque ya están disponibles en nuestra página, pueden descargar los microdatos, pueden empezar a masear los datos y pueden ver qué dinámicas hay en las comunas y cómo ellos pueden empezar a hacer programas a nivel local y a nivel comunal. Y otra iniciativa que tenemos que surgió en ProPacífico fue la plataforma virtual que se llama Pacífico 360. Nosotros empezamos a ver que la información en el Pacífico la hay, pero es una información que está dispersa por todos lados. Está dispersa en el DANE, está dispersa en las universidades, está dispersa incluso en otro tipo de entidades más pequeñas y privadas. Entonces, lo que buscamos con Pacífico 360 fue crear un repositorio de información del Pacífico. Entonces aquí les tengo un pequeño pantallazo de Pacífico 360 y uno puede acceder a datos generales de la región, datos generales a nivel de los departamentos. También hay una sección especial para los datos de la encuesta que se realizó de empleo y calidad de vida de Buenaventura. Los usuarios pueden entrar, pueden hacer los cruces que ellos quieran con las variables y filtrarlos por ciertos temas como por ejemplo comunas, sexo, etc. Y es aquí dentro de esta iniciativa de Pacífico 360 que nosotros enmarcamos el índice de bienestar del Pacífico.
Y nosotros empezamos pues a ver el índice de vida mejor de la OCDE, empezamos a ver, a masear los datos, ver cuáles eran sus dimensiones, sus componentes, pero también empezamos a hacer un diagnóstico, una lectura del territorio del Pacífico. Entonces vimos que pues, en el Pacífico es una región que abarca cerca del 11.5% del territorio de Colombia. Bueno, aquí el dato de los habitantes debe corregirse con los nuevos datos del censo, pero la proporción de los 17% de los habitantes del país pues se encuentran en el Pacífico, esa sí se mantiene, y que básicamente la región aporta el 13% del Producto Interno Bruto del país. Pero también nos empezamos a dar cuenta que la región es una región que es diversa, no solo en términos de biodiversidad, sino que es diversa en cuestiones étnicas. 34.2% de la población se autorreconoce como población étnica, 6.8 puntos porcentuales de ese porcentaje son indígenas y 27% se consideran afrocolombianos, y que además de ese reconocimiento étnico, cerca de la mitad del territorio del Pacífico se encuentra titulado a estos grupos étnicos. Entonces aquí podemos ver en el mapa, 51.5 se encuentra titulado entre estos dos grupos étnicos, amarillo son los consejos comunitarios y los resguardos indígenas son los que se encuentran en naranja. Cerca del 72.4% de los consejos comunitarios del país se encuentran en el Pacífico, cerca del 38.4% de los resguardos del país se encuentran en el Pacífico, y además de lo que había mencionado, que somos una potencia en biodiversidad, tenemos una gran cantidad de zonas protegidas. 25.8% del territorio se encuentra bajo la figura de áreas protegidas. Pero la región ha cruzado una historia de conflicto, y que es el conflicto armado que ha sufrido Colombia. Aquí podemos ver que la región actualmente pues, tiene presencia todavía de ciertas disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, del ELN, EPL, ha azotado principalmente la región en la parte de Chocó y Nariño, Valle tampoco es ajeno, y el Cauca mucho menos. Y pues a causa de este conflicto armado, pues se han creado desde el gobierno la SOMAC y los PED, que son zonas más afectadas por el conflicto, y programas que se están desarrollando a nivel rural, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, y cerca del 45% de los municipios de la región son SOMAC y 43.9% son PED. Y aparte de eso, tenemos mucha minería, hay coca, zonas de cultivo de coca, especialmente en la zona de Nariño y en la zona del Cauca. Se concentra en la región 36.9% de los cultivos ilícitos del país. Y entonces nosotros, teniendo en cuenta como lectura de territorio, lo que hicimos mirando los datos del índice de una mejor vida, lo que hicimos fue pues aplicar la misma metodología que tiene este Better Life Index. Lo que hicimos fue pues tener en cuenta cómo la gente califica cada dimensión, y de esta forma pues sacamos una ponderación para cada uno de los ínteros de las dimensiones. Luego lo que hicimos es que normalizamos cada uno de los indicadores de 0 a 10 para cada uno de los departamentos, calculamos un índice para cada dimensión, y finalmente pues agregamos los subíndices de las dimensiones en el índice de bienestar del Pacífico como una ponderación aditiva simple. ¿Cuáles fueron las dimensiones que pues, tuvimos en cuenta para el cálculo del índice de bienestar del Pacífico? Tuvimos en cuenta 10 dimensiones, las cuales las medimos con 29 indicadores. La primera dimensión es vivienda y servicios públicos, empleo e ingresos, educación y habilidades, calidad del medio ambiente, compromiso ciudadano, gobierno, salud, conflicto y seguridad, pobreza y desigualdad, y ambiente económico.
los datos principalmente vienen de fuentes estadísticas del sector público, como lo podemos ver aquí en la tabla. Y la idea es que nosotros este índice lo podamos actualizar cada año y que cada año también lo podamos mejorar, ¿sí? Podamos ver ciertas métricas, por lo menos el tema de la subjetividad, que ya tenemos pues datos disponibles a nivel de departamento, pues podemos incluir ese tipo de datos en el índice de bienestar del Pacífico. Entonces ahí podemos ver cómo pues queda la medición de ese índice. Si suponemos que un usuario puntúa igual para todas las dimensiones, entonces el índice se ve de esta manera. Por lo menos en temas de pobreza y desigualdad, el Valle del Cauca es el que se encuentra en mejores condiciones, Chocó es el que se encuentra en las peores condiciones. Esto los podemos ver aquí al lado izquierdo. Podemos ver, por ejemplo, que en temas de salud hay grandes retos no solo para una, sino para toda la región. Tienen índices muy parecidos en salud. Y al lado derecho, pues ahí vemos el índice de bienestar del Pacífico como tal. Entonces, agregando todas estas dimensiones, el Valle del Cauca se encuentra mucho mejor que Nariño, Nariño se encuentra mucho mejor que Cauca, y desafortunadamente Chocó es el que se encuentra en peores condiciones. Pues les quería mostrar que esta iniciativa ya está andando en nuestra página, les muestro rápidamente. Nuestro portal Pacífico 360, si le das por favor clic, pues tiene la información que les había comentado. Las secciones están al lado izquierdo y el índice se encuentra en su lado derecho superior. Ese es el índice de bienestar del Pacífico. Entonces cada usuario puede entrar y puede calificar las dimensiones de acuerdo a sus intereses. Entonces, por ejemplo, si a mí me parece mucho más importante que en el índice, es mucho más importante la educación que el resto de las dimensiones, entonces yo puedo ajustar y calificarlo con un 5, puede ser. Y entonces, pues, el índice cambia. Entonces, esto es lo que les quería mostrar el día de hoy. Es una iniciativa que es muy pequeña, es una iniciativa simple, pero es muy poderosa. Permite que podamos traer de otros departamentos de la región ciertas políticas públicas, ver en qué están bien ellos y qué podemos traer hacia nuestro territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alison. Antes de empezar ya en el contenido de este trabajo que estamos haciendo, quisiera resaltar el esfuerzo conjunto que estamos haciendo junto con la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario y el Centro de Desarrollo para trabajar el tema de la informalidad. En particular, pues, con Carlos Sepúlveda y Juan Miguel Gallego desde la Universidad de Rosario, Natalia Bastro, que pues ya es OCDE y no Universidad de Rosario, y junto con otros investigadores del Centro de Desarrollo hemos venido analizando cómo la informalidad la tenemos que tratar como un centro de actividad importante cuando hablamos de bienestar del ciudadano, dado que pues, las condiciones laborales son fundamentales. Entonces, un punto de partida de este análisis es, primero, mirar informalidad no solamente desde el punto de vista del individuo, sino también desde el punto de vista del hogar, es decir, tener en cuenta el ámbito en el cual está cada uno de los trabajadores, lo cual, como verán más adelante en la parte que Juan Miguel va a presentar, tiene implicaciones de política pública. Tenemos en cuenta la distribución de resultados precisamente de estos hogares, precisamente las disparidades que pueden tener de acuerdo al estatus laboral de la persona o del individuo, y también del hogar, cuando analizamos a nivel del hogar. Un punto fundamental precisamente cuando hablamos de informalidad hoy en día en América Latina es que está totalmente vinculado con un crecimiento de la clase media, una clase media que algunas veces es vulnerable y donde precisamente algunos de estos hogares vulnerables tienen un resultado mixto sobre la informalidad, es decir, que pueden tener algunos
miembros de la familia que son formales, otros informales, y también tenemos en cuenta algunos hogares que todavía están en la pobreza, donde gran parte está caracterizada por hogares totalmente informales. Y finalmente, pues otro elemento fundamental que quisiéramos resaltar es la calidad de vida de estos hogares. Calidad de vida donde está totalmente vinculado con el marco del bienestar de la OCDE. Entonces, las preguntas principales son, primero, cuáles son las características entre formales e informales, teniendo en cuenta diferentes indicadores que ayuden a determinar el comportamiento de los hogares y, sobre todo, utilizando una base de datos de la OIT que más adelante vamos a explicar con mayor detalle cómo se define la informalidad. ¿Cuáles son los vínculos entre informalidad y bienestar? Esto queremos ver precisamente para ver las vulnerabilidades que existen para algunos de los trabajadores o los hogares que tienen un componente informal y, por supuesto, cuáles son las acciones de política pública que implican ya tener un marco de la informalidad no solamente desde el punto de vista del individuo, sino desde el punto de vista del hogar y teniendo en cuenta la multidimensionalidad de los hogares. Entonces, un punto de partida sobre las estadísticas que tenemos de informalidad en América Latina con respecto a otras economías del mundo. No es un caso aislado. De América Latina tenemos más de más de la mitad de los trabajadores que son informales en América Latina. Sin embargo, en otras regiones como puede ser en África o en Asia o en algunos estados árabes pues pueden llegar a indicadores superiores, entonces no es un caso aislado. Sin embargo, tenemos una alta disparidad cuando hablamos ya a nivel micro. Estos son los resultados ya con base en la base de datos de la OIT, y lo que tenemos sobre las características de los informales pues es, primero, que a medida que aumenta la informalidad tiene implicaciones sobre el PIB per cápita. También está totalmente vinculado con el indicador de Human Development Index de las Naciones Unidas, donde vemos precisamente que hay una conexión importante. También totalmente conectado con la pobreza y con la productividad laboral. Entonces son indicadores que demuestran precisamente que hay una conexión con algunos indicadores socioeconómicos. Sin embargo, vemos que hay discrepancias importantes, sobre todo cuando hablamos de nivel de PIB per cápita, donde hay economías, por ejemplo, como en el caso de Perú, donde la informalidad puede ser cercana al 70%, y dado su nivel de PIB per cápita, no nos ayuda a explicar todo lo que está detrás de la informalidad. Entonces, lo que estamos haciendo en este trabajo, pues primero es utilizar la base de datos, como les decía, de la OIT, que es la KIVI, unas siglas bastante difíciles de entender lo que está detrás de esto, pero son los Key Indicators of Informality-Based Individuals and their Households. Entonces aquí lo importante pues, es tener en cuenta el componente del hogar, donde hemos trabajado con 13 países de América Latina, que representan más del 80% de la población. 45 indicadores estamos trabajando a nivel de indicadores sociodemográficos, las condiciones de los hogares, pero también el estatus económico de estos hogares, si están en la pobreza, si están en la vulnerabilidad de la clase media o si ya es una clase media consolidada. Entonces, lo que estamos haciendo es juntar esta base de datos de la OIT con los indicadores de bienestar de la OCDE. Entonces, estamos utilizando las bases de datos más recientes que pudimos hacer para este trabajo. Son cercanas a 2017, es un análisis más de cross-section que de panel, y estamos creando pues, encuestas de hogares, donde, como verán más adelante, pues, dependiendo del país, pues estamos trabajando diferentes tipos de encuestas sobre el de calidad de vida a nivel ya de hogares. Sobre las dimensiones que tenemos de la OCDE sobre el bienestar, pues tenemos 11 dimensiones, en las cuales lo que hemos visto es que para algunos de estas dimensiones pues sí tenemos la información para seguir adelante en el análisis. Entonces un primer trabajo pues es el de mapeo, saber hasta dónde podemos trabajar el tema del bienestar con respecto a estas encuestas. Tenemos por ejemplo todo lo que tiene que ver con condiciones de vivienda, condiciones sobre el ingreso y la riqueza, sobre las ganancias y el trabajo, la calidad de vida, la educación, que por ejemplo la tenemos para todos los países que estamos cubriendo en esta base de datos. En cambio,
ya empezamos a tener menos resultados para indicadores relacionados con el estatus de salud, con la calidad del medio ambiente, la seguridad o temas vinculados con la violencia y algunos indicadores subjetivos de bienestar. Y finalmente hay indicadores más vinculados con la percepción del Estado sobre también la participación de la ciudadanía, donde hay menos información y donde lastimosamente nos pudimos incorporar en el marco de este paper y que sí están en el marco de bienestar de la OCDE como una inversión bastante importante. Entonces, como les decía, pues dependiendo del país, pues podemos ir a un mayor detalle que en otros. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues tenemos la encuesta nacional de calidad de vida que hemos utilizado. En otros países, pues tenemos la encuesta de hogares, como puede ser en el caso de Bolivia o de Perú, o también de Uruguay, donde tenemos la encuesta continua de hogares. Entonces, ese es el abanico, digamos, que tenemos de información para este análisis. Como les decía, pues utilizamos el año más reciente. En algunos casos, pues podemos llegar hasta 2018 y en otros, pues tenemos que ir mucho más atrás. En particular, en el caso de Nicaragua, pues tuvimos que utilizar los datos de 2014. ¿Cuáles son los beneficios de esta base de datos? Como les decía, pues un punto fundamental es conocer mejor las condiciones laborales desde el punto de vista de los hogares, utilizar un amplio número de indicadores y un punto pues, fundamental que hemos venido trabajando es el vínculo también entre informalidad y pobreza, que como verán pues tiene que ver mucho con las condiciones de vida de cada uno de los hogares, donde el ámbito, digamos, vinculado con el acceso a servicios públicos es fundamental. ¿Cómo definimos un empleo informal versus empleo formal? Por supuesto, aquí, valga la pena la redundancia, nos concentramos en trabajadores, no hacemos ningún análisis sobre las firmas, dado que, pues, en definición, pues, estamos hablando del bienestar de los ciudadanos. Un punto fundamental, pues, de partida para este análisis, pues, es primero identificar si son empleadores cuenta propia o empleados o si simplemente están trabajando en su hogar. Entonces, a partir de este análisis, si primero son trabajadores que están directamente trabajando para su hogar, pues ya se definen como trabajadores informales. Después, cuando ya hablamos de empleadores o cuentapropistas, tenemos una unidad económica de la empresa donde podemos tener diferentes categorías. Primero, si pertenece a una categoría del sector formal o informal, dependiendo si la empresa está registrada o no, si está contribuyendo a la seguridad social o no, o si se está pagando impuestos o no, donde dependiendo si es precisamente una empresa registrada que está pagando impuestos, donde también está afiliada sus trabajadores a la seguridad social, pues entra como empleo formal. Después, si la unidad económica pues, tiene que ver más con hogares o empresas familiares donde no están contribuyendo precisamente a todo lo que decía anteriormente, pues entra empleo formal y nuevamente cuando llamamos el sector informal que no está registrada, sino está en el pago de impuestos y de seguridad social. Cuando hablamos ya de empleados y tenemos diferentes categorías, donde todo está vinculado con la seguridad social. Si no contribuye a la seguridad social, pues entra como empleo informal. Si contribuye, está como empleo formal. Y después entramos ya con algunas categorías cuando contesta que no sabe o no responde, pues se le pregunta si si se le está pagando cuando está en vacaciones o cuando está enfermo, si se le está pagando o no. Y ahí nuevamente pues empezamos a dividir, dependiendo de la respuesta, si sí o no a trabajador formal, en el caso de sí y en el caso de no, pues entra en empleo informal. Entonces, bajo este marco, que como les decía, lo hemos venido adaptando con respecto a lo que ha estado haciendo la OIT, donde ya hicimos una publicación en el Centro de Desarrollo con la OIT para ver precisamente este mapeo a nivel ya de economías emergentes, no solamente para el caso de América Latina, pues fue el inicio ya para ir empezando a aterrizar el caso de América Latina. Entonces ya para ver el caso de América Latina y vincularlo con el bienestar,
pues tenemos el marco de la OCDE, donde hay 11 dimensiones, y ya dejo pues a Juan Miguel la parte interesante de los resultados de este análisis que muestra precisamente por qué es importante ver el nivel del hogar y no solamente el individuo. Bueno, buenos días a todos. Primero, muchas gracias a Sebastián y a todo el equipo de la OECD que nos ha apoyado en esto. Desde la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario hay una coincidencia. Perdón, gracias. Desde la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario hay una coincidencia importante en el tema, y es, nosotros estamos liderando un programa de investigación sobre economías informales financiado por el gobierno central, y en eso coincidimos fundamentalmente. Uno de los esfuerzos grandes, con Juan Daniel Oviedo hablábamos antes de partir hacia el DANE, de que quizá había que entrar a mirar el tema de informalidad con una visión no necesariamente exclusiva desde el individuo, sino también desde el hogar. Y esto es de lo que vamos a presentar principalmente en esta parte. Voy a presentar un montón de estadísticas, espero no acosarlos en 10 o 12 minutos que tengo de mucha información, pero creo que lo importante acá es poder tratar de entender que esta dimensión de informalidad plantea un reto sustancial sobre la estabilidad de la clase media, genera una visión muy importante sobre la clase media vulnerable, pero también nos va a permitir matizar qué potenciales políticas pueden empezar a actuar dado este marco de bienestar que estamos trabajando en el día de hoy. Entonces, lo primero que les voy a recordar, la primera parte de esta parte de datos es recordarle un perfil muy claro sobre qué es un trabajador informal a nivel individual. Básicamente, los trabajadores informales en América Latina, para nuestra muestra de países, la informalidad está alrededor del 58% en nuestra base de datos, con las características que tiene la base de datos, pero además con las condiciones que tiene. No necesariamente esto corresponde a las estadísticas nacionales de cada país. Sin embargo, cuando uno entra a mirar si es un tema de pobreza o no pobreza, pues claramente hay una versión general de que los trabajadores informales pues básicamente tienen el estatus de pobre comparados a no pobre. Entonces hay una relación importante con pobreza e informalidad, no solo a nivel global de la economía, sino también a nivel individual. Casos como, qué pena centrarme un poco en Colombia, que es el caso que más conozco, pero Perú y Colombia tienen características bastante similares. Después, cuando miramos el tema por localización, entonces es un tema también que está basado entre lo urbano y lo rural, y esto es muy fuerte, o sea que aquí vamos matizando las características. Esto en general no es nuevo, pero es importante mantenerlo en visión. América Latina, nuevamente las personas en el sector rural tienen un grado de informalidad muy fuerte, y el tema es muy importante porque hay que llevar esto a una discusión entre los enlaces rurales y urbanos que existen en estas economías. Caso de Perú, nuevamente, son altos niveles de informalidad. Bolivia y Colombia en el sector rural. O sea, esto es un tema sustancial. Hay que entender cómo vamos a atacar este problema, si es un problema de ausencias de inclusiones productivas o cómo vamos a poder entender esto. Después, cuando miramos por grupos de hectáreos, es importante también entender que esto ataca a poblaciones vulnerables, en particular aquellos que se están enganchando en el mercado de trabajo prontamente, o sea, los más jóvenes, pero también aquellos que están terminando su ciclo laboral, que son poblaciones sustancialmente vulnerables a lo largo del ciclo de vida laboral de las personas, y eso lo observamos. Básicamente estas líneas punteadas son las de personas de 55 y 64, son las dos últimas barras, muestran altos niveles de informalidad en general por encima del promedio que estamos calculando, pero también y por países es importante. Colombia tiene la característica de que incluso poblaciones que en otros países son bastante bajas y menos afectadas por la informalidad ya están punteando por encima del promedio, o sea, el tema es importante. El otro tema es cuando lo miramos por ocupaciones. Es algo, claramente, es cuando miramos los mismos grupos etarios, el tipo de ocupación. Estas son información que, de acuerdo a la clasificación que presentó Sebastián, está más cercano a vulnerabilidad y riesgos para caer en el empleo informal, y básicamente hay una tendencia a lo largo del ciclo de vida. O sea, las poblaciones altamente vulneradas para caer en la informalidad son poblaciones con
digamos, grados de terminación en su ciclo de vida, y esto demanda temas importantes sobre la red de seguridad social que nos va a implementar en el país. Muy bien, lo mismo pasa cuando lo miramos por niveles educativos. En general hay una sociabilidad entre bajo nivel educativo, alta informalidad, o sea, el tránsito hacia el sector informal es la ausencia de educación en América Latina, principalmente. Si ustedes observan, estas son las primeras barras de cada pequeño panel, son las formales y después las informales. En América Latina tenemos los formales, pues entre terciario y secundario usted tiene alta probabilidad de estar en el sector formal, pero cuando tiene educación o no educación primaria, pues está en el sector informal es alto. Colombia tiene más o menos una distribución muy cercana de América Latina, pero el sector formal todavía está llevándose gran parte del sector terciario, el sector informal, perdón, de porcentaje de trabajadores en el sector terciario no es mínima, estos porcentajes. Tampoco pasa en Chile, y eso es un tema bastante importante porque estamos llevando capital humano altamente calificado al sector que se supone menos productivo de la economía. Son temas muy importantes, temas que hay que tener en cuenta, muchos ya los conocíamos. Este panorama claro sobre América Latina es muy interesante, pero entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar esto a pensar? Nos lleva a pensar que las poblaciones, los individuos tienen unas características de la informalidad que los pueden llevar a entrar en un enlace hacia el bienestar distinto a lo que nos estamos... 5 minutos. Bueno, voy un poquito más rápido. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es tratar de vincular esto al tema de informalidad al nivel de hogares, y este yo creo que es uno de los avances muy interesantes de esta presentación y de lo que estamos haciendo con la OECD, y como lo vamos a enlazar con el bienestar. Lo primero es que nosotros, a través de hogares, ¿cuál es la filosofía detrás de esto? Y es que muchas veces, aunque el individuo o el trabajador puede ser informal, puede pertenecer a hogares donde varios de sus miembros pueden estar en el sector formal, y esto cambia totalmente el panorama sobre cómo la política social debería actuar. ¿Por qué? Porque quizás el tránsito hacia una economía y una clase media más fortalecida puede ser tratar de llevar hogares totalmente informales hacia un tránsito digamos, de una mezcla. Lo que nosotros llamamos hogares mezclados son aquellos que al menos tienen un miembro en la informalidad, pues al revés, al menos un miembro en la informalidad, y todos son totales informales y totales formales. Si ustedes observan para América Latina, pues hay una mezcla de ambos, o sea, ya ahora los porcentajes no son al nivel del 58%, o sea, hay un efecto, digamos, de contención por parte del hogar mismo. La familia muchas veces es la primera red de seguridad social que puede tener una persona, y este punto es sustancial. Colombia, sin embargo, tiene unas características bastante altas. Los hogares informales son muy grandes, lo mismo pasa en Honduras, Perú. Entonces, lo primero que observamos, hay una serie de clústeres. Ya no pintamos el panorama tan simple como lo teníamos cuando era el individuo, ahora tenemos una característica bastante diferenciada por hogares. Y empezamos a hacer las características mismas del hogar, la característica de mezcla por rural, por un tipo de etario, y lo que observamos nuevamente en este lado son los porcentajes de hogares totalmente informales en el sector rural versus el sector urbano, y observamos realmente que los hogares totalmente formales en el sector rural no existen en América Latina. Y esto es otro punto importante para tener en cuenta. La mayoría de los hogares son hogares totalmente informales o con la característica de mezcla entre la formalidad y la informalidad de sus miembros. Y esto es muy importante. En cambio, en el sector urbano es un poco más similar, y esto va a ser muy importante para poder diferenciar a qué se parece un hogar mixto y a qué se parece un hogar totalmente informal. Si lo miramos por vulnerabilidad de los miembros dentro de dependientes, básicamente, dependientes pensamos menores de 15 años o menores de 5 años o los que son adultos mayores, tenemos también unas gráficas totalmente distintas por parte de la mezcla de hogares totalmente formales o hogares mezclados, y observamos que en América Latina hogares con dependientes, pues hay una alta representatividad de los hogares altamente informales y de los mezclados, y esto nuevamente nos lleva a preguntarnos, quizás muchos hogares y está relacionado un poco con pobreza, altamente informales o con una mezcla de informalidad son los que están
tienen alta dependencia de miembros del hogar, lo cual nos plantea nuevamente cómo vamos a plantear el bienestar y la política social. Cuando lo miramos por parte aquí me estoy perdiendo, de si es pobre o no pobre, nuevamente hay una relación entre pobreza, totalmente informalidad a nivel del hogar. O sea, hay algunos patrones que se repiten a lo individual y en lo de los hogares hay otros que se diferencian un poco más. Muy bien, esta gráfica resume básicamente todo. Aquí lo estamos presentando el porcentaje de hogares que tiene cada país en el percentil más, en el quintil más pobre y aquí en el quintil más rico. De alguna manera hay unos clústeres de países y los colores me indican si son mezclados o informales totalmente o el porcentaje de hogares que tienen altamente formalidad. Lo que uno observa es que los países que tienen más o menos hay una especie de similitud entre los hogares mezclados versus los hogares altamente formales. Esto debe ser, hablábamos, debe ser un proceso más del proceso de urbanización de los hogares que tenemos y los hogares totalmente informales se parecen mucho menos a los hogares mezclados. Y esto puede ser un buen punto porque si queremos que la clase media vulnerable en América Latina, la clase media deja de ser vulnerable y pasa a ser una clase media más sostenida, este puede ser una dimensión importante para esto. Y ahora como relacionamos, voy a saltarme, bueno, esto es muy importante rápidamente, este me mide el salario, o digamos, perdón, el salario de formal versus informal, básicamente para toda América Latina casi está por encima del 2, o sea que también es una debilidad en la generación de ingresos. Y ahora como relacionamos esto en mis 2 minutos, en un minuto me puedo robar uno, porque tengo muchos 13 indicadores como relacionar la informalidad, 11, bueno, pero hay unos repetidos, pero aquí les voy a contar historias muy rápidas. Problemas que podemos tener ahorita pues es la agregación de un indicador único, pero también la comparabilidad entre países, porque algunos indicadores no pueden ser medios a nivel de encuesta para todos los países que tenemos, pero vamos a dar ejemplos claros. El primero es ingreso y riqueza. Básicamente lo que me está midiendo es la tasa de ingreso formal versus informal de los trabajadores, pero aquí está el ingreso promedio del hogar de acuerdo a sus características. Vamos a centrarnos principalmente en la nueva dimensión que son los hogares. Lo interesante de esto es que este es el ingreso promedio, la media y la mediana de los hogares mezclados versus los formales, versus los informales para el promedio de América Latina. O sea, los hogares en promedio mezclados se parecen más a los hogares totalmente formales. Y esto es un tema sustancial porque esto nos va a llevar a tener una forma distinta de ver el mundo. O sea, que uno puede hacer políticas quizá también ubicadas hacia los hogares si quiere disminuir la informalidad o los efectos negativos de la informalidad, más que necesariamente desaparecer la informalidad. El otro punto son los riesgos ocupacionales de los trabajadores. Estos son los trabajadores formales e informales y básicamente en Colombia pues hay una relación muy fuerte entre informal y formal, si es que están protegidos o no protegidos. Y cuando lo miramos para las horas no pagadas versus las horas pagadas entre lo informal e informal, vemos que en Colombia los trabajadores tienen alto riesgo porque trabajan mucho en tiempos no pagos y tienen baja protección. Satisfacción del trabajo, esta parte también es muy interesante para Colombia. Vemos cómo es la relación a nivel individual, pero la relación a nivel de hogares nuevamente. Si ustedes observan, los trabajadores formales están más satisfechos que los informales, pero también esto se mantiene al nivel de los hogares. O sea que ya aquí el tema ya de satisfacción subjetiva, ese sí se puede estar empezando a mantener independientemente si está protegido desde otro punto de vista. Con respecto a hogar, si tienen algunas características positivas del hogar, si el hogar tiene sanidad, básicamente observamos que los hogares más mezclados se parecen nuevamente, en particular en México, Brasil, Perú, se parecen más a los hogares formales que los hogares informales. También voy muy rápido, discúlpenme que ya estoy casi al límite del tiempo, pero ya me pasé otros 5 minutos, pero vamos a concentrarnos nuevamente en el tema de los hogares mezclados. Aquí es muy interesante porque lo que tenemos es en las dimensiones de salud, cómo se percibe la salud de estos hogares, y nuevamente ustedes observan que los hogares, hay una leve diferencia entre un hogar formal y un hogar mixto con respecto a los hogares totalmente informales. En Colombia, excepto
cuando hay enfermedades crónicas caen, entonces hay un gradiente claro entre mejor estado de salud, mejor estatus dentro del hogar en términos de formalidad e informalidad. En términos de ambiente, me faltan dos diapositivas y termino. Nuevamente hay una, y quiero mostrar la última porque es importante, ahora que tenemos al director del DANE para que vea una observación, es importante es porque aquí nuevamente los hogares formales se parecen más a los informales en términos de esta percepción que tienen. En Chile no es tan clara ese gradiente, ni tampoco para los desastres naturales, pero en Colombia sí es muy claro. Entonces hay unas diferencias en países muy interesantes que observar. Cuando observamos seguridad, esto es muy interesante porque el director de la acaba de presentar en el panel anterior que en Colombia la seguridad no tiene color, básicamente. Nosotros observamos lo mismo al nivel de características de los hogares, incluso por nivel de informalidad, mientras que en Bolivia, como país de referencia, sí hay un gradiente interesante y los hogares mezclados versus los formales se parecen. En términos de satisfacción acerca de su vida, esas diferencias sí son sustanciales. Entonces aquí hay cosas muy interesantes que estamos presentando. Yo cierro aquí con dos palabras, le estamos poniendo una dimensión diferente al tema de informalidad para poder ligar a través del enlace de hogares y el estatus en términos de informalidad que tiene el hogar para poder presentar el impacto que tenga sobre sus niveles de bienestar y abrir el debate en la política pública, que puede actuar y cómo garantizamos una clase media sostenible en América Latina. Muchas gracias y disculpen por el tiempo.